Muchas gracias al compañero Pablo Gómez Álvarez. Dirigente de muchas generaciones y uno de esos dirigentes políticos que al mismo tiempo son intelectuales, pensadores. Muchas gracias. Los historiadores podrán corregirme, pero en lo personal no tengo conocimiento o registro de que en la historia de México haya existido, en tiempos de paz, un líder político que haya influido tanto en tantas personas y durante tanto tiempo como Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. La vida de muchos de nosotros, militantes de izquierda desde principios de los años 80, Pablo desde antes, yo desde los 80, se vio impactada, modificada, encauzada con la irrupción del liderazgo de López Obrador. Con él, primero desde la oposición, después desde la presidencia de la República, cambió toda la vida política en México. Desde el gobierno, la forma de asignar el presupuesto, la política social, el cobro de los impuestos, la relación con el pueblo, el orden de las prioridades. En gran medida se hizo desde el gobierno de López Obrador posible lo que parecía imposible. Se logró el primer sexenio del que nuestra generación tenga memoria, en el que no se devaluó el peso al final, al principio de la administración. Convirtió a México en el segundo país con menos desempleo del mundo, dice la OCDE. Alcanzó cifras récord de inversión extranjera directa, de trabajadores registrados en el Seguro Social, acabó con el llamado outsourcing, duplicó no solo el número de días de vacaciones, sino el monto del reparto de utilidades, recuperó la participación mayoritaria del Estado en la generación de electricidad, consiguió que por primera vez en la historia de México el sur del país creciera más que el norte, le devolvió a los yaquis 50,000 hectáreas de tierra. También creó la pensión universal de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, la beca para todos los estudiantes de bachillerato en el país, construyó el Tren Maya, el tren transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, levantó de nuevo los sistemas de riego, abolió privilegios como el avión presidencial, el Estado Mayor Presidencial, la residencia oficial de Los Pinos, los seguros de gastos médicos mayores a costa del erario, los bonos de productividad, los viajes excesivos al extranjero, los sueldos excesivos para altos mandos de la administración pública, terminó con la condonación de impuestos y con la imposibilidad de juzgar al presidente por cualquier delito. También quiero decir esto: durante su sexenio finalmente se abolió
la partida secreta del presidente, un tema en el que Pablo Gómez insistió mucho desde hace 40 años. Se terminaron las pensiones millonarias a expresidentes. Y lo más importante de todo, durante su sexenio, disminuyó la pobreza y disminuyó la desigualdad. Aumentaron los ingresos de los pobres, de las clases medias e incluso de los banqueros. Aumentaron los ingresos de todas las clases sociales, pero principalmente de la quinta parte más pobre de la sociedad. Más aún, en términos políticos, sorteó con éxito la compleja relación con Estados Unidos, inhibió las posibilidades de un golpe blando y también logró para su movimiento 24 gubernaturas y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. ¿Cómo sucedió esto? No tiene precedente en la historia de México. Una fuerza política morena se crea en un sexenio, 2012, y al terminar ese sexenio es gobierno de la República. Nunca había pasado, y a lo largo del sexenio triunfa en 24 gubernaturas. Bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Cuáles son las razones de estos éxitos notables, inusitados, muchos de ellos inesperados, incluso para quienes venimos militando en el movimiento? Evidentemente, las respuestas son complejas y son muchas, pero entre las diversas claves tenemos que ubicar el talento y la estrategia que implementó para comunicarse con el pueblo. Eso es uno de los factores centrales. Esa capacidad forjada metódicamente a lo largo de muchos años, se convirtió en toda una revolución de la comunicación política. Es el primer presidente mexicano, ya lo dijo Pablo, que sostiene una conferencia de prensa de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Ahora Claudia Sheinbaum será la segunda presidenta en hacerlo, que también emplea esta comunicación. López Obrador hizo de la conferencia mañanera un espacio para fijar la agenda nacional y a veces hasta la internacional. Sin haber viajado tantas veces por el mundo como otros expresidentes, influyó más en la política internacional que todos aquellos. La mañanera se convirtió en un medio de comunicación masiva. Se conectaron a ella millones de televidentes, de espectadores, de audiencias. Se convirtió en un medio con credibilidad. Ahí se dice lo que es verosímil, lo que es creíble. Y cuando uno iba a la mañanera, alguien te llamaba desde algún estado de la República para decirte: te vi en la mañanera. O si no, con gravedad, te mencionaron en la mañanera. El presidente López Obrador informó y respondió preguntas y habló de lo que él decidió. Hizo de ese espacio un espacio para dar clases de historia,
para revelar secretos que no aparecían en los medios de comunicación, para develar quién es quién en los precios y quién es quién en las mentiras. Hizo de ese espacio un espacio incluso entretenido. Nada de solemnidad, de aburrimiento, que es frecuente en el discurso político. Esa habilidad que se consumó en las mañaneras, desde mi punto de vista, se forjó muchos años antes, en la relación con el pueblo, en esa interacción, escuchando y hablándole al pueblo en miles, sí, miles de mítines, reuniones, asambleas, encuentros, recorridos. Nada más quiero recordar que hasta ahora es el único personaje político de México que ha visitado el 100% de los casi 2.500 municipios del país. Nada más, ahí ya son 2.500 reuniones. Son famosas frases suyas, populares, como lo que diga mi dedito, o toma tu champotón, tengan para que aprendan, quién pompó, me canso ganso, andamos tirando aceite, ternuritas, yo tengo otros datos, mi pecho no es bodega, callaron como momias. Aquí hablo un paréntesis muy interesante. Una vez, una de mis hijas que tiene 10 años le dijo a uno de sus hermanos en una discusión familiar, callaste como momia. Y yo le pregunté, ¿dónde oíste eso? Dice, en el TikTok, lo dijo el presidente. Bueno, López Obrador retoma el habla popular y su discurso se alimenta de frases históricas, de héroes nacionales, de escritores, de pensadores y también de las que él mismo fue creando. Su lenguaje es una forma de resistencia. Él se resiste a ser arrastrado por la jerga tecnocrática, institucional, incomprensible, alejada de la gente, y construye un lenguaje, lleva el habla popular al centro del poder político. Acuñó también otras frases más conceptuales, como la revolución de las conciencias, la república amorosa, el cambio verdadero, la esperanza de México. Pero en este libro, las frases de AMLO que no pueden dejar de comprarlo el día de hoy, en este libro hablo de otro tipo de frases, no de las primeras expresiones que comenté o de otras expresiones más conceptuales, sino de aquellas frases que se convirtieron en una forma de lección política, de enseñanza, de prédica, de conducta ética y política. Estas frases son las que me tocó escuchar. Las escuché de 1996 al año 2024, en mítines, asambleas, reuniones, congresos, mañaneras. Y son frases que fui anotando. Aquí hay más de 70 frases, son como 73 frases. Pero ya tengo otras para la segunda edición. Las frases están tomadas de mi memoria y contrastadas con diversas notas de medios de comunicación o con lo que he encontrado en las redes sociales. Pero la lectura de esas frases es mi propia interpretación. No las voy a leer aquí todas, pero muchas de ellas entrañan una concepción del mundo expresada de una forma muy sencilla.
La felicidad no es acumular riquezas, sino estar bien con el prójimo y con uno mismo. Es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. El neoliberalismo consiste en fincar la felicidad de unos pocos sobre el sufrimiento de muchos. A lo mucho que se le da a los ricos le llaman fomento. A lo poco que se le da a los pobres le dicen populismo. La política es un noble oficio. La política es pensamiento y acción. La política es hacer historia. La historia es la maestra de la vida. Si no sabemos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos. Lo importante no es el cargo, sino el encargo. El pueblo no es tonto. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Termino diciendo lo siguiente, amigas y amigos. López Obrador construyó el camino de la victoria, colocó el tema del bienestar en el centro, recuperó la supremacía de lo público, edificó un nuevo régimen político, hizo del pueblo el interlocutor principal del poder político y, cosa increíble, le ganó la batalla de la credibilidad a todos los medios de comunicación. Creo que nos corresponde hacer la asimilación colectiva de su obra y transmitir esa memoria a las siguientes generaciones. Con toda seguridad, el gobierno de Claudia Sheinbaum continuará la transformación iniciada por López Obrador y aportará nuevos elementos, nuevas ideas, iniciativas, programas y reformas. Finalmente, se trata de eso, de transformar, de seguir transformando. Nunca dejar de transformar es el mejor homenaje que podemos hacerle a Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias a Pablo Gómez, gracias a Paloma Sáiz, a la Feria del Libro. Gracias a Andrés Manuel López Obrador. Y gracias a todas y todos ustedes. Este libro es para ustedes. Gracias.